Amigos míos, fíjense que el 9 de diciembre, a los 90 años, murió esta mujer de nombre Mariette Beco. ¿Quién es Mariette Beco? Fíjense que ella estuvo vinculada a varias apariciones marianas. Apariciones marianas es el nombre técnico que se le da cuando la Virgen, Carmen para Chile, de Guadalupe para México, etcétera, etcétera, es la Virgen María que en sus distintas representaciones se manifiesta a una o varias personas. Pues bien, esta mujer, vidente en toda su capacidad, capaz de conectarse con espíritus, de mandar mensajes, ser recadera entre los vivos y los muertos. Ah, comprobado, sí. Comprobadísimo, es una de las capas a los 90 años, el 9 de diciembre, hace muy poquitos días, ella falleció y es por eso que queremos hacernos una pregunta y aprovechar de hacer un ejercicio. ¿Es posible comunicarse con los muertos? Y estamos partiendo de la base de que obviamente los muertos a veces, y aquí viene lo genial, quieren decirnos algo. Sí. ¿Por qué se quedan acá? ¿Por qué permanecen entre nosotros? Veamos un video de introducción y nos vamos con todo con el tema, porque hoy día, amigos míos, hoy día le lleva péndulo. Sí, señor. Métale play. Desde siempre, la gente creyó que los muertos persiguen a los vivos. Sabemos que la gente experimentó apariciones a lo largo de los siglos en todo el mundo y parece ser un fenómeno real en lo que respecta a las experiencias humanas. Los encantamientos incluyen fantasmas, poltergeists, posesiones demoníacas y todo aquello que resulte aterrador e inexplicable. Suele decirse que los fantasmas son inofensivos. Pueden permanecer por largo tiempo como una cinta que se reproduce una y otra vez y en general no interactúan con las personas. Todos conocemos el típico relato de un encantamiento, es clásico. Hay un fantasma que permanece en un lugar tal vez debido a algún tipo de tragedia o asunto pendiente en la tierra. Pero ¿hay evidencia que demuestre que las personas o los lugares pueden estar encantados? ¿Existe una explicación razonable para los objetos que se chocan por las noches? Yo ya lo he dicho en más de alguna ocasión, para mí creer o no en espíritu no es una opción. He tenido tantos encuentros con asuntos desconocidos, nunca de forma tan, ¿cómo decirlo?, voluntaria, sino que ha sido por razones de programas de televisión, como precisamente las Si Somos, donde hemos querido acercarnos donde supuestamente existen este tipo de apariciones, y yo he notado cómo fuerzas, energías que responden a un nombre y apellido en particular y que llegan, yo he visto, y esto no lo puede negar nadie, porque yo estuve ahí, enojándose cuando uno es un poco brusco con ellos y empieza a molestarlo y cómo te reaccionan mal, empiezan los empujones, los chanchazos, los demás, que yo digo, wow, esto es bravo. No, créeme que la sensación de miedo es distinto a todo el miedo, diferente a lo que tú has sentido. No es la típica corriente por la espalda, que hay realmente paralizado, porque que hay hecho sorprendido y congelado. La chaqueta que tuvo del verano, que no, fue, yo creo que me había quedado 10 minutos mirando como una chaqueta que desapareció a más de 100 kilómetros. Apareció en otro lugar. Y no la quise buscar porque salimos arrancando de ese lugar y voy y llego a la casa y está colgada dentro del auto cerrado. Sí, la que se me perdió, la que está en el video. Pero bueno. No, impresionante. Amigos míos, la razón es por qué un espíritu está en algún lugar. De hecho, fíjate que un día le pregunté a una medium muy poderosa, le dicen, yo podría concluir que en todas partes, en todo espacio cerrado, incluso abierto, hay espíritu. Y me dice, sí, está lleno, la verdad. Porque son tantas las personas que se han quedado, exacto, se han quedado atrapados por distintas razones, que ya lo vamos a ver, que obviamente el lugar no alcanza para todo. Está lleno, la verdad está repleto. Cuando yo a veces los puedo ver pero centenares. Es como muchedumbres de personas, como en esta época navideña, caminando así por los grandes malls. Sí. Ese que igual, por cantidades industriales. Y no siempre ellos se pueden ver entre sí. ¿Y esas personas que están en esa etapa, en esa transición, ¿lo están pasando mal? ¿O eso algunos sí, otros no. Y qué buena pregunta, Maca, porque vamos a explicar un poco cuáles son las razones de que una presencia de carácter espiritual, alma desencarnada, sigue estando acá. Vamos por favor a la siguiente gráfica y yo te la voy desarrollando. Mira, la razón de por qué la aparición de espíritu. Sucesos traumáticos, la angustia es tanto que no hay en el camino de continuación para pasar al otro lado, ¿cierto? Conflictos sin resolver. Desea que alguien de su familia, por ejemplo, encuentre un testamento o que se solucione un conflicto, por ejemplo, entre hermanos. El papá se murió, vio que los hermanos estaban peleados, no se fue tranquilo. Tiene un pendiente terrible. Necesidad de ayudar a un ser amado, lo mismo. Se quedan como protectores. Esto yo lo he visto con abuelos, con nietos, en más de una ocasión.
he sido testigo 2 veces como el niñito habla con su abuelo y todos quedan paralelos, lo acompaña al baño y todo lo demás. Ay, qué... Muerte accidental, porque tardan tiempo, fue tan brusco, pasaron de vivo a muerto. Que no alcanzó a vivir el claro, proceso imagínate que alguien que viene que te choca por el lado, tú estás mirando por otra parte, de repente estás muerto y no alcanzas a darte cuenta que ocurrió. Y por último, y esto no es menor, y esto yo les pediría que tengan que se lo recuerden harto, que son espíritus castigados. Se refiere a aquellos que han atentado contra su propia vida. Fíjate que en todas las religiones considerado probablemente el mayor pecado, porque es mucho peor que matar. ¿Estamos hablando de suicidio? Sí, de hecho dicen que matar a 100 personas ni siquiera alcanza en términos de ¿cómo se llama? De penalidad, que es matarse uno mismo. La vida de uno mismo. ¿Sabéis qué? De hecho, frente a ese mismo caso, la hermana de mi mamá se suicidó hace varios años atrás. Perfecto. Muchos años atrás, yo ni siquiera había nacido. Dice que es una de las grandes razones por las que quedan acá, dice. Y quedan acá atrapados. Y efectivamente, o sea, me consta porque, digamos que ella ha sido sus apariciones. Dicen que si la fecha de que ella tiene como pronosticada su muerte, que ponte tú que fuese a los 73 años, y ella finalmente se quitó la vida a los 41, se queda todos los años que le restan, digamos, hasta llegar a los 75, acá en la Tierra. Y finalmente la tía Silvia, digamos, hacía sus apariciones porque botaba cosas, y uno decía como, qué cosa más rara, no sé qué. Hasta que una prima mía, fíjate, que era muy cercana a ella, mucho mayor que yo, le hizo caso y empezó como, qué raro, a ver, mandemos a hacerle una misa a mi familia. ¿Pero le daba miedo a la familia? Finalmente lo que ella quería decir era que... Ayúdenme a pasar. ¿O no? Ayúdenme a pasar, y además había un problema, fíjate, o eso lo descubrió de perogrullo, no sé, había problemas con la tumba de ella, la querían meter a una fosa común por un tema del gasto común que no sabía. Se están haciendo los locos. Claro, entonces ella no quería estar ahí, y en el fondo no quería ir a la fosa común y estaba dando aviso como, oye, desde mi tumba, desde donde estoy enterrada, me quieren sacar, porque hay un tema con los gastos comunes que no... Y fíjate que arreglaron ese problema y nunca más se manifestó. Por eso es que lo atribuyen a eso. Que se cumple por lo menos 3 de los estamentos que hicimos. Oye, Salfate, pero si la tía de ella hizo esto, lo pedía desde otro umbral, las personas, tú podías adelantarle el hecho de ese proceso que explicó la Javi, que si tu muerte está a los 73, te suicidaste a los 40, ¿se acorta el proceso? Haciendo misa, haciendo... Lo que pasa es que eso es una teoría de carácter sobre todo rosacruciana, y se supone que el plazo en que uno debe vivir es más complejo, y algunos dicen, como Max Heindel, habla de 148 años, que es lo que debe vivir uno. Pocas personas llegan a los 100, entonces uno sí o sí se queda más o menos un periodo de 148 años, o sea, te morían los 30, te morían los 100, o sea, 48 años te va a quedar. Pero yo creo que es relativo. Hay otras religiones que hablan de periodos que son menores, pero igual, yo cuando he leído, de todo lo que yo sé, que me he leído de todas las religiones, de todos los temas, el periodo más corto de permanencia igual son meses. Ya, o sea, igual hay un periodo de meses. que es inevitable no estar. Es inevitable no estar. Ahora, a veces son meses, son procesos que son lejos de la Tierra, pero una primera etapa es algo que sucede entre el mundo de ellos con el de nosotros. Está mucho más cerca. Claramente una persona que recién murió, tú casi podrías llegar a hablar. De hecho, es muy común, que obviamente esto podría tener una explicación psicológica, pero es muy común que un muerto, que murió relativamente tranquilo, trate de, a través de sueños, que de inmediatamente, en menos de los primeros 5 días, alguien de las personas debiera soñar con su muerto querido. Que por lo general se logran meter un sueño, se logran meter en el inconsciente. Dígame. Por ejemplo, la gente que no se quiere morir, porque yo conozco, o sea, yo tuve una tía, sí, pero esa gente que como que se aferra a la vida y tiene mucho miedo porque no, o sea, nadie sabe lo que viene, pero mucho miedo. A mí me da la sensación que esa gente como que queda un periodo de tiempo también como pasándolo mal. Como que no saben que están muertos. Como claro, como que no se convencen o como sí, que por supuesto, puede ser sobre que todo pase... sucede con los niños, fíjate, a quienes nunca les tocaron el tema. Estás muerto y no sabes que estás muerto. Bueno, pero finalmente, pero por lo menos que sirve de consuelo, y esto lo dijeron los que saben, que son varios, y es que hasta la condición más increíblemente larga que tú te puedas imaginar en el mundo de lo material y lo espiritual, finalmente todo llega a su fin, así que en algún momento van a pasar por otro lado. No va a ser eterno, de eso descuídense. Ahora, la Javiera hablaba de su tía Silvia, que botaba cosas, se enojaba, yo he visto cómo empujan, muerden, aprietan. Bueno, fíjense, estas son las formas en que por lo general un muerto, un alma desencarnada, un espíritu, un fantasma, se manifiesta ante nosotros. A veces porque los llamamos, a veces porque ellos simplemente se quieren presentar. Golpes en las paredes, un clásico, dicen, si estás acá, demuéstralo con un golpe.
y suena así, fuerte, y suena en las paredes. Caída de objetos, otro clásico. Objetos que están plenamente apoyados contra la muralla o que han permanecido durante años y ¡pum! Salen volando y salen, y generalmente son objetos significativos los que se caen, que tienen alguna relación, algún recuerdo poderoso. Aparatos eléctricos que se encienden solos. Aquí varios deben estar ungidos a toda hora de la noche, porque esto pasa más seguido de lo que uno quiere. Ahora se encienden solos, se cambian de canal, se sube el volumen al chancho, y no es que el gato se sentó en el control remoto, pasa, y a veces no están ni enchufados. Ahora si no está enchufado sale corriendo mierda, porque... Bueno, olores agradables o desagradables. Fíjate qué pasa, del azufre generalmente a olores de flores, que es lo más típico, olores como rosa, pero son flores aromáticas muy agradables y a veces quizás con un poquito de incienso, alcanfor, pero el desagradable generalmente tiene que ver con olores fuertes, así como rico, que... malo, intenso, a fin y al cabo. Exacto, intenso ambos, agradable y desagradable. Calor extremo, frío intenso. Fíjate que el calor, que es menos común que el frío, a veces también sucede yo en ese sentido, pasa y pum, y te afloran así las gotas de sudor en el cuerpo, pero el frío es lo más común. Que cuando comienza y llega, digamos, un fantasma en la cercanía tuya, la temperatura baja 5 o 6 grados de un guascazo, te lo digo al tiro. Te lo digo al tiro. Y obviamente el más clásico, y de ahí ya no quepa ninguna duda, porque todo lo demás queda, digamos, en tercer y cuarto y quinto grado, que es que veáis a las figuras translúcidas que representan el fantasma, donde uno incluso puede reconocer hasta seres queridos. Salve, tengo una pregunta, perdona, un segundo. Dile nomás, por supuesto. Cuando uno habla de los muertos, mi mamá siempre decía, cuando yo era chica, yo decía, mamá, es que me da miedo, no quiero estar sola. Entonces me decía, ay, pero ¿por qué tenés miedo a los muertos? Si los muertos no hacen nada, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos, porque los muertos no hacen nada. Entonces, generalmente yo diría que sí, generalmente. Pero entonces, un muerto que, por ejemplo, o no te quiso, o que tenía algo en contra tuya, ¿puede hacerte daño de algún tipo? ¿Puede tener esa influencia o ese poder para llegar...? Muy poco, pero sí, la verdad que sí, para serte sincero, sí. Puede crear cambios de conducta o crear tendencias en el carácter de una persona. Una cierta afinidad de gusto o rechazo frente a cosas o personas. Pero es muy sutil. La verdad es que no es comparable con la de un ser vivo. Es muy poca la fuerza que tiene. Perfecto. Salpa, puede ser que siempre tengan buena intención, pero en su no necesariamente en su afán de que, por favor, escúchame de una forma, como que tratan de ser más agresivos, que es como, ya, pues, te tirar el pelo, pero no para hacerte daño ni nada, sino como hay que entender que eso es que tiene que ver con los parientes, con personas que tienen algún cariño por ti. Ahora cuando tú vayas a llegar a una casa donde los muertos están ahí mucho antes que tú, no tienen un particular aprecio por tu persona, entonces le importaba un cueco si es que te rompieron un cuadro que a ti te gustaba mucho, no tiene ningún si aprecio, te botaron el tampoco hay ningún rechazo, ¿cierto? O puedes sí tenerlo. Hay algunas personas que se enojan, como que sienten que no les gusta como tú eres y que encima está viendo en su casa, se bajan un poquito. Como los otros. Claro, pero no pueden llegar a dañarte tan bruscamente. Hay casos muy particulares, pero no me gustaría hablar de ellos para que la gente no se asuste, donde pueden atacar y crear heridas, hacer heridas, yo he visto herida, pero es muy raro, son casos contados con los dedos. Pero sí cosas buenas, por ejemplo, que te protejan cuando uno dice yo tengo un angelito de la guardia, sí, siempre he sentido que tengo un angelito de la guardia. La fuerza de la bondad, gente puede amar. Amigos míos, ¿qué tenemos acá? Este es un cuadro que se utiliza en varias ocasiones, que tiene 2 sí y 2 no, y que sirve para hacer preguntas. No lo puedo inclinar más, lo voy a hacer para mostrarlo. Y obviamente con un péndulo arriba vamos a crear una inclinación. Generalmente esto se hace con la mano izquierda, porque en meditación, para que ustedes sepan, cuando uno medita coloca las palmas de las manos así, o haciendo un sutra de vacío, de vacuidad, esta mano, la izquierda, recibe y esta entrega. En Reiki también sucede mucho eso. Entonces, para poder recibir un mensaje, tiene que ser con la izquierda. Claro, hoy día la vamos a hacer sencilla. Primero vamos a ver sobre esto. Yo tengo bastante sensibilidad y facilidad en estas cosas. Vamos a ver si resulta. ¿Se acordáis que lo hicimos? Vamos a ver si resulta. Primero, esto se deja en el medio. Pero déjame quedarlo quietito y vamos a hacer una pregunta. ¿Hay alguien acá entre nosotros? Sí. Parece que sí. A ver. ¿Hay alguien entre nosotros? Yo creo que está clarísimo, ¿me estás deseando? Sí, no se lo estoy diciendo. ¿Está diciendo que sí? ¿Dónde pasaste? Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta particular? Yo pregunté algo mental, pregunté si era bueno, weón. Es que es broma. O sea, para el lado. O sea, para el lado, te lo juro por Dios. ¿Viste? Dijo que sí. Yo pregunté por Dios. Ya. Pero a veces recién se inclinó, te lo juro por Dios que se fue así como...
Bueno, amigos míos, vamos a cerrar esto. Encanta. Te damos las gracias por habernos contestado. Obvio. Ahí. Qué Oye, no en otro lado. Espérate, me da mucho nervio. Es como cuando tú le pasas y un animalito chico te hace así, como que te toca y dice, ¡ay, te da nervio cuando te pica un cuy y algo! No sé. Hazle la línea. No, pero da nervio.